es plan de Dios. Yo te pido que abras tu corazón, amén, con toda confianza, porque quien nos predica hoy verdaderamente es un hombre de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo con lo que pasa al pastor Humberto Zaragoza. Amén. Dios les bendiga esta noche. Es una bendición estar aquí una vez más con ustedes. No habíamos planeado, pero como dice el pastor, yo creo que es Dios en medio de todo esto. Y vamos a creer que es Dios en medio. Vengo a una sola iglesia. Mañana comienzo en Tupexpan. De mañana es el domingo, pero yo creo que Dios está entre nosotros. También de igual manera como creo que lo va a estar allá en Tupexpan. Amén. Y vamos a abrir el corazón, vamos a rogar que Él descienda a través del Espíritu Santo y ministre nuestras vidas. Agradezco al pastor Juan Carlos por haberme dado esta oportunidad, este espacio, a su esposa, la hermana Marina, por todo. Y podemos abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, por favor. Abra su Biblia en ese lugar, Filipenses capítulo 1. Quiero leer estas palabras comenzando del versículo 3 al 6, del 3 al 6. Dice de esta manera: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Escuche lo que dice el versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ayúdame a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Rogamos que te muevas en medio de nosotros en este lugar, que el Espíritu Santo tenga esa libertad para traer convicción a nuestras vidas. Ayúdanos a tener ese corazón receptivo, ese oído atento a tu voz y a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Amén, aleluya. La Biblia dice que Dios comenzó la buena obra en nosotros y la intención de Él es continuarla a través de nuestra vida y terminarla cuando le veamos cara a cara. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Filipenses, que Él ha iniciado en nosotros una obra. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Su obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él. Ahí fue el inicio de su obra. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros y el deseo del Espíritu Santo es capacitarnos para que cada día seamos más semejantes a Cristo. Pablo describe el proceso de crecimiento y madurez del cristiano que comienza al aceptar a Cristo y que seguirá hasta que Cristo vuelva por su pueblo. Amén. Él ha comenzado una obra y la quiere terminar hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su venida. Él quiere terminar esa obra en cada uno de nosotros. Pero escuche esta noche, este trabajo de Dios no es algo que está forzado de parte de Él hacia nosotros. Dice la Biblia que Él comenzó la obra, pero no tiene la obligación de seguirla si de alguna manera nosotros no estamos dando lugar para que Él siga trabajando en esa obra. ¿Me explico esta noche? En el momento en que dejamos de hacer su voluntad, dejamos de vivir para Él, dejamos de hacer cosas para Él, este trabajo se detiene, este trabajo se pone en pausa. Entonces depende de nosotros, de las decisiones que estamos tomando cada día, si esta obra va a continuar hasta el día de Jesucristo. El único detalle aquí, amén, Pablo describe este proceso, pero hay ciertas situaciones que vivimos, hay ciertas tormentas en la vida de la persona que van a causar y que causan y que han causado ciertos cambios internos. Hablo de conflictos internos que son parte de nosotros
y que deben de ser tratados constructivamente para que traigan paz y produzcan una actitud sana. Amén. Conflictos que de repente llegan a nuestra vida. Y este conflicto interno del cual quiero hablarle es el temor al fracaso. Quiero hablarle del temor al fracaso, porque esto es algo, hermano, que ha detenido el trabajo de Dios, esta obra que Dios ha empezado en la vida de muchos cristianos. Este detalle del fracaso ha provocado que la obra que Dios inició un día en muchos cristianos se haya detenido. Se ha detenido la mano de Dios en muchos de ellos. ¿Por qué? Porque un día cometieron un error, un día fracasaron y dijeron: no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a intentar, no vuelvo a tomar esta decisión para Dios, no me vuelvo a levantar para Dios en esta área. ¿Por qué? Porque voy a volver a fallar, y es un miedo, es algo que aflige muchas veces. Es como un gigante el fracaso. La palabra fracaso para muchos es como un gigante derribable y del cual no se van a poder levantar más. Este es un engaño en la mente de muchos, pero es una batalla interna, porque usted puede ver a cristianos tal vez sonrientes, tal vez viviendo una vida para Dios, pero hay una batalla que se lleva muchas veces a cabo interna en muchos cristianos, y es precisamente esta batalla contra el fracaso. Si usted me pregunta a mí cuántas veces he fracasado en la vida cristiana, me faltarían muchas manos para contar los dedos de mis manos, para decirle cuántas veces he fallado en la vida cristiana. Amén. Una batalla, un conflicto interno. Hemos tenido muchas maneras de enfrentarnos con esto, hermano, a través de los años. Y algunas personas, como dije ahorita, son tan determinantes con este asunto que dicen: si no tienes éxito la primera vez, entonces destruye toda evidencia de que lo intentaste un día. Que nadie sepa, que nadie se dé cuenta que fallaste. Y mucha gente hace todo menos aceptarlo. Cuando hablo de aceptar que hemos fallado, no estoy hablando de resignarnos o de ser apáticos a ello. Significa que debemos tener muy en claro el entendimiento que el fracaso es un paso necesario de aprendizaje para poder seguir adelante. Amén. Los errores, alguien dijo por ahí que los errores son propios de los hacedores. ¿Me está escuchando? Amén. Los errores son propios de los hacedores, pero las críticas de los espectadores. Amén. Amén. Las críticas son de aquellos que no hacen nada, que no intentan nada, que nunca han tomado una sola decisión, porque la persona que nunca ha cometido una equivocación es que nunca ha hecho nada en la vida, simplemente nunca ha tomado una sola decisión para Dios. Quiero hablarte del temor al fracaso. Mateo 25:24 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Tuve miedo. Y este asunto, hermano, como dije al principio, es algo que detiene el proceso de Dios, el trabajo de Dios en cristianos, esa obra que Él ha empezado en muchos por el miedo al fracaso, el miedo a volver a intentar y volver a fallar, volver a fracasar. Les soy honesto, yo he tomado una decisión específica en algo para Dios y he fallado una y otra vez más, hasta que finalmente obtengo la victoria, pero no me detengo, hermano. Simplemente voy adelante y sigo tomando decisiones para Dios. Amén. Muy pocos lo hicieron la primera vez, porque fracasos, repetidos fracasos, son las huellas que hay en el camino hacia el éxito. Alguien dijo que el precio del éxito es el fracaso. Somos seres humanos. Y como dije, no es resignación, sino es simplemente algo que viene o que es parte de la vida de los seres humanos. La vida de Abraham Lincoln, por ejemplo, demostró que
La única vez en que no se fracasa es cuando se hace algo y da resultado. Abraham Lincoln es la biografía de un fracaso. Quiero leerle esta porción de la biografía de Lincoln. Dice la historia: una infancia difícil, menos de un año de estudios formales, fracasado en negocios en 1831, derrotado en elecciones para legislador en 1832, fracasado en negocios en 1833, electo para la legislatura en 1834, muere su novia en el 35, derrotado en elecciones para orador en el 38, derrotado para elector en el 40, casado con una mujer que fue una carga en el 42 para acabarle de amolar, ¿no? Solamente uno de sus hijos vivió más de 18 años, derrotado en elecciones para el Congreso en el 43, electo para el Congreso en el 46, derrotado para el Congreso en el 48, derrotado para el Senado en el 55, derrotado para vicepresidente en 1856, derrotado para el Senado en 1858 y electo presidente en 1860. Esta es la biografía de un fracaso. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que finalmente fue presidente de los Estados Unidos. Aceptar el fracaso, hermano, en el sentido positivo es algo efectivo cuando usted cree que el derecho a fracasar es tan importante como el derecho a triunfar. Porque es imposible triunfar sin fracasar. Es imposible triunfar sin sufrir. Quiero hablarte de la necesidad de morir a nosotros mismos. Juan capítulo 12, versículo 24, dice la palabra de Dios: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Las personas que solo se preocupan por guardar o por sobrevivir o guardar una imagen y una cierta reputación lo hacen por miedo a fracasar simplemente. Pero lo único que sucede aquí es que esta actitud solo detiene el progreso espiritual de una persona. Y a veces hasta puede llevar a limitarse en muchas áreas de su vida. Dice nuestro texto, el versículo 6. El versículo 6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él va a terminar esa obra si nosotros simplemente se lo vamos a permitir. ¿Cuántos me escuchan? Y el miedo al fracaso es algo que detiene la mano de Dios. Y no solo detiene la mano de Dios, detiene toda nuestra vida. Detiene todo lo que hay en nuestro interior. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Escuche lo que dice esta escritura: para los que han alcanzado madurez. Los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, alcanzar madurez no son los años en el Señor los que nos dan madurez o más derecho al cielo que los que tienen menos años. No es eso. Tampoco es el intelecto o el conocimiento o alguna posición que podamos tener. La madurez viene cuando morimos a nosotros mismos. Amén. Cuando morimos a nosotros mismos, hablamos de dejar a un lado el orgullo. ¿Cuántos me escuchan? Amén. Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hablamos de dejar a un lado la imagen.
la reputación. La madurez viene cuando morimos a nosotros mismos. Lucas 18, versículo 11, dice la palabra de esta forma: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. La madurez viene cuando morimos a nosotros mismos. Cuando dejamos a un lado la imagen, la reputación, el orgullo, cuando dejamos a un lado el asunto de la seguridad. Lucas capítulo 12, versículo 15, dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Morir a nosotros mismos es dejar a un lado el que dirán, las apariencias. Amén. Si tú me preguntas cuántas veces he fallado en algún intento por querer lograr algo, muchísimas veces, muchas veces, y lo intento una y otra, y todas las veces que sea necesario lo voy a estar intentando. Si es de Dios, lo voy a seguir intentando. Amén. Hasta lograrlo. Porque el fracaso, escucha, para mí no es otra cosa que una forma de aprendizaje. No es para sentarme y dejarlo todo y frustrarme y cerrar las puertas de mi corazón y ya no permitir que Dios siga trabajando con mi vida y llenarme de inseguridad, de miedo, porque ya fallé una vez y no quiero volver a fallar. Amén. Y como siempre lo he dicho, vale más fracasar en el intento que nunca haber hecho nada en la vida por miedo al fracaso. Que un día ya, si el Señor lo permite y llego a estar viejito ahí con mis bisnietos y yo esté ahí lamentándome que no se me caiga la placa por estar llorando ahí de lo hubiera hecho y hubiera aquello intentado y hubiera tomado esta decisión, hubiera tomado este reto. Porque curiosamente, hermano, a mí me encanta escuchar a las personas mayores de la tercera edad. Me encanta oír sus historias, me encanta oír las cosas que ellos, sus vivencias, y les pongo tanta atención, hermano. Pero la mayoría de las pláticas, el promedio en todos ellos, hermano, es este lamento. Cuando platican sus historias bien bonitas, pero de repente llega un punto donde hay una conciencia de tal manera en ellos que empiezan a lamentar: si yo hubiera. Amén. Si yo hubiera intentado, si yo hubiera dicho, si yo hubiera hecho, pero tuve miedo, dicen ellos, tuve miedo y heme aquí a esta edad. Y cuánto añoro si a mí me dieran la oportunidad de volver a nacer y ese tipo de expresiones. Pero es otra cosa que un lamento de no haberlo intentado, porque el miedo al fracaso los dominó y quedaron postrados, quedaron estancados el resto de sus vidas. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar si lo permitimos hasta el día de Jesucristo. Hay muchas batallas internas, hermano, por las cuales usted y contra las cuales luchamos diariamente. Muchas batallas. Hay una resistencia natural diaria por parte del mundo para que dejemos de intentar algo para Dios. Intentar ser fieles, intentar vivir en santidad, intentar leer la Biblia todos los días, intentar tomar esa decisión para Dios, intentar tomar un ministerio. Hay una resistencia diaria por parte del mundo y del diablo de que dejemos de intentarlo, ¿verdad? Viene el desánimo, vienen palabras, vienen cosas: no tengo ganas de hacer eso. Es otra cosa que una batalla. ¿Para qué? Para que la mano de Dios se detenga y el que comenzó la buena obra no la pueda terminar en nosotros. Dios no está obligado a seguir trabajando con nosotros si no se lo estamos permitiendo, ¿verdad? No está obligado, como muchas veces lo he comentado. Dios no está obligado a bendecir mi vida, no está obligado a sanarme, ni a llevarme, ni a usarme. No está obligado. Si yo no estoy viviendo correctamente, no tiene por qué usar mi vida.
¿verdad? Se va a mover a través de su palabra, sí. Pero respaldo sobre mi vida no va a haber, y ese trabajo que Él inició en mí estará detenido hasta que yo decida seguir tomando decisiones sin miedo al fracaso. ¿Cuántos me escuchan? Morir a nosotros mismos es dejar a un lado los intereses personales. Lucas 12:18, y dijo: esto haré, derribaré mis graneros. Lucas 12:18, y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Morir a nosotros mismos significa que nos hemos dado por completo a Dios. Y esto nos lleva a aceptar todo posible fracaso como un escalón para poder seguir adelante. El apóstol Pablo entendió la enseñanza de morir cuando dijo de sí mismo en Gálatas capítulo 2, en el versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero hablarte finalmente de la bendición del fracaso. Filipenses 1, el apóstol habla a la iglesia en el capítulo 1, versículo 2, estas palabras. Más adelante de nuestro texto: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar las palabras sin temor. Escucha el carácter de las palabras escritas del apóstol Pablo a Filipenses. Quiero que sepan, o sea, él no está lamentándose de su condición, él está preso, pero no se está lamentando, no está lloriqueando con el resto de la iglesia. Él está diciendo: quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido ha provocado que el Evangelio se extienda todavía mucho más. Se extienda más. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Todo el mundo sabe que estoy preso. Todo el mundo lo sabe. Pero la actitud de Pablo, su carácter y su forma de servir a Dios provocó que la mayoría de los hermanos tomaran ánimo para seguir predicando. No están llorando, no se están lamentando, no están aventando las cosas de Dios. Simplemente el apóstol está permitiendo que Dios siga terminando la obra que un día empezó en su vida. Cuando lo tumbó y lo dejó ciego, allí empezó la obra del Señor sobre Pablo. Y esta escritura nos dice que él, todos pudieran decir: fracasó Pablo, está en la cárcel. Fracasó como predicador, porque está en la cárcel. Esto provocó, su predicación provocó que lo metieran a la cárcel. Pero Pablo va más allá de la palabra fracaso en esta escritura, y les hace ver y les aclara el panorama. Quiero que sepan que todo esto ha sido de bendición para mi vida y para el resto de la iglesia. Amén. Él ministra un espíritu de tal forma, hermano, que el fracaso no tiene ningún efecto ni en sus palabras, ni en su mente, ni en su corazón, ni en su carácter, de tal manera que esto es algo que afecta al resto de la iglesia. Cobraron ánimo. Y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, dice el apóstol Pablo. Amén. Vale la pena correr el riesgo en cualquier reto de la vida. ¿Cuántos me escuchan? Amén. Amén. Vale la pena, hermano. ¿Que vas a fallar? Sí, es muy probable que voy a fallar. Cuando Pedro le dice a Jesús: mándate que yo vaya sobre las aguas, y le dice el Señor: ven. Y Pedro baja y camina sobre el agua, ¿no es cierto? Camina sobre el agua. Pero ¿qué pasó? Dudó, miró las olas y se hundió. ¿Qué podemos ver allí? ¿Un fracaso?
Podemos ver un fracaso del apóstol Pedro porque se atrevió a caminar sobre el agua. Nadie tuvo una conexión más íntima con Jesús que el mismo apóstol Pedro. Ninguno de sus discípulos tuvo esa conexión con Jesús como la tuvo Pedro. Porque él caminó sobre el agua, se hundió. Sí, el Señor le toma la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imagínense a los otros 11. Qué ridículo, Pedro. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo puedo ver 11 fracasos más grandes en aquella barca que la misma vida del apóstol Pedro. Pedro en ese tiempo todavía no era apóstol. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos lo intentó. Nadie salió de la seguridad de la barca. Todos se quedaron allí. Y cuando viene el Señor, lo alaban. Oh, gloria a Dios, gloria a Cristo, qué bueno es el Señor, pero sin tomar una sola decisión de avance. 11 fracasos, para mí, 11 fracasos más grandes quedaron en la barca cuando Pedro los abandona y camina sobre el agua. Porque Pedro lo intentó una y otra vez, hasta que finalmente predica a miles de gentes y todos dicen: ¿qué haremos? ¿Verdad? El apóstol Pablo, en estas palabras que leímos en Filipenses, como dije ahorita, el fracaso no tiene ningún efecto en su vida. Él predicaba el evangelio, seguía predicando el evangelio. Hay gente que suaviza el evangelio porque cuando lo habló de la manera como es, tuvo problemas. Se le echaron encima o le dijeron o lo amenazaron. Y es que el evangelio es lo que va a provocar. Predicar el evangelio, hermano, va a provocar solo dos cosas: conflicto o arrepentimiento. Si no provoca ninguna de estas dos cosas, entonces no estoy predicando el evangelio. ¿Cuántos me escuchan? Amén. Amén. Dijo un predicador: el apóstol Pablo, donde quiera que iba, provocaba un alboroto. Y yo, donde quiera que voy, me ofrecen una taza de té. Si Jesús hubiera predicado el mensaje que se predica hoy en las iglesias modernistas, jamás lo hubieran crucificado. Amén. Ese es otro tema. Volvemos con el fracaso. Porque vale la pena, hermano, correr el riesgo. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Porque el mayor peligro de la vida es no arriesgar nada, como dije acerca de los ancianos con los que platico. La mayoría de ellos al final llegan a ese punto. Y recuerdo, y yo estaba allí y no lo hice, no lo dije, no fui, dicen ellos. Si tan solamente hubiera tomado esa decisión, las cosas serían diferentes para mi vida. No queremos llegar a ese momento. No queremos llegar a ese lamento. Si yo hubiera puesto por obra la palabra de Dios que se me predicó ese día, tal vez las cosas serían diferentes. Porque la persona que no arriesga nada, no hace nada, pues no tiene nada y nunca va a tener nada. Porque tal vez podamos evitar el sufrimiento y el dolor, pero nunca vamos a poder aprender, crecer, sentir, cambiar, amar, vivir. Amén. Amén. Viviremos en cierta manera, pero atados, habiendo perdido nuestra libertad. El temor al fracaso, hermano, se aferra de aquellos que se toman demasiado en serio a sí mismos. El que dirán. Mientras crecemos, pasamos mucho tiempo preocupándonos del qué dirán, de lo que el mundo piensa de nosotros. Y cuando llegamos a cierta edad, nos damos cuenta que el mundo ni se fijó en nosotros todo el tiempo que nos estuvimos preocupando. Amén. Ni se fijó en nosotros. Cuando yo dejé una de las iglesias que estuve pastoreando, hubo 3 reacciones en la gente. Unos dijeron: gloria a Dios que ya se fue. Otros se lamentaron, dijeron: ¿por qué? Pero otros: ¿qué? ¿Quién se fue? ¿Quién era? Humberto se llamaba, ¿verdad? 3 reacciones.
Así que dejemos de preocuparnos de lo que la gente piensa de nosotros, ¿no? Aceptemos que el futuro del mundo no depende de nuestras decisiones. Alguien dijo, el fracaso no significa que soy un fracasado, significa que todavía no he triunfado. No significa que no he logrado nada, significa que he aprendido algo. No significa que he sido un tonto, significa que tuve suficiente fe para experimentar. No significa que he sido desgraciado, significa que me atreví a probar. No significa que no lo tengo, significa que lo tengo de una manera diferente. No significa que soy inferior, significa que no soy perfecto. No significa que he desperdiciado mi tiempo, significa que tengo una excusa para comenzar otra vez. El fracaso no significa que debo darme por vencido, significa que debo tratar con más ánimo. El fracaso no significa que nunca lo haré, significa que necesito más paciencia. El fracaso no significa que me has abandonado, significa que debes tener una mejor idea para mí. Y te soy honesto, hermano, te predico por experiencia, porque por mucho tiempo estuve detenido. El fracaso para mí era más gigante que el mismo Goliat. Era un gigante que me tenía estancado, me tenía paralizado. ¿Qué van a decir? Ya fallé una vez. Porque el fracaso o el sentimiento del fracaso, ese sentimiento va muy pegadito con el negativismo. Son primos hermanos, ¿no? Y la voy a volver a regar, voy a volver a fallar. Y por mucho tiempo estuve teniéndole miedo a este monstruo del fracaso, hasta que finalmente dije, basta ya, hasta aquí, se acabó. Y lo intenté, ¿y qué crees? Fallé otra vez. Y lo volví a intentar y volví a fallar, pero fui libre a través de un sermón que escuché en una ocasión, algo semejante a esto. Cuando fui libre dije, voy a volver a hacerlo, y lo intenté y fallé hasta que finalmente Dios me dio la victoria. Ahora voy a hacer esto, Dios me dio la victoria en el primer intento, después intenté aquello, fallé, volví a fallar hasta que... ¿Me explico? Porque el fracaso dejó de afectar mi vida. El fracaso para nada afectó la vida del apóstol Pablo. Para nada le afectó. Fracasó porque lo apedrearon, fracasó porque lo metieron en la cárcel, fracasó porque el barco se hizo 1000 pedazos, fracasó porque lo muerde la serpiente. No. El apóstol Pablo siguió adelante y de tal manera lee estas palabras en casa y estudia el carácter de esas palabras. Quiero que sepan, hermanos, que todo lo que me ha sucedido ha redundado para el progreso del Evangelio. Amén. Toda la gloria es para Dios, en otras palabras. Amén. Todo lo que a mí me sucede es para la gloria de Dios. Si estoy en la cárcel, gloria a Dios. Si estoy libre, gloria a Dios. Para nada las fallas o los fracasos o los maltratos afectaban la vida del apóstol Pablo. ¿Cuántos están aquí? Amén. Esta es una batalla. Hay muchas batallas que enfrentamos, pero esta es una batalla que quise tratar esta noche, porque seguimos siendo seres humanos. Amén. Amén. Seguimos siendo seres humanos y tal vez vamos a volver a fallar en alguna decisión, en algún intento, algo para Dios. Quiero hacer algo para Dios. Tal vez me resulte la primera vez que lo haga, pero tal vez no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Aferrarnos? ¿Aferrarnos? O un día decir, si tan solo hubiera hecho un lado el miedo, ¿qué más da? Mientras tenemos vida, hagamos todo lo que podamos hacer para Dios. Porque en el Seol, en el trabajo, ni obra, ni nada que hacer. Hagamos todo lo que podamos hacer para Dios ahorita, en este tiempo que nos queda. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús, con todo el corazón. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Señor. Amado Padre, te alabamos, te exaltamos, Señor, te damos gloria, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia a Dios.
hablado en nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos fallado? Yo creo que todos hemos fallado. Yo te predico en base a mi experiencia. En muchas áreas de la vida he fallado, pero persisto, sigo adelante, porque quiero que Él termine su obra en mi vida hasta el día de Jesucristo. No quiero que nada interfiera en su trabajo que Él empezó un día en mí cuando le di mi vida a Cristo. Es lo mismo para nosotros, para esta iglesia preciosa. Que nada interfiera en tu vida, hermano, hermana. Que nada interfiera de que el trabajo de Dios se detenga. El fracaso es solamente una de las muchas batallas que enfrentamos. Pero es que el fracaso te detiene, te estanca. Te llena de inseguridad, te llena de temor. El qué dirán, el qué van a pensar. Voy a volver a fallar. Voy a volver, cuando el gigante, esa manera tan gigante, estas son las expresiones, voy a volver a fallar. Tengo miedo. Pero cuando tomas este asunto de la manera correcta, no tiene más un efecto en tu vida. No tiene efecto en tu corazón. Como no tiene efecto en mi vida. Claro que se siente uno mal cuando falla, cuando fracasa. Hay un sentimiento amargo muchas veces. Pedro lloró amargamente cuando lo negó. Sin embargo, vemos a Pedro después de un tiempo predicarle a miles de personas y todas ellas buscando ser salvas, porque se aferró. ¿Qué si él decide ya no más? Su nombre hubiera sido olvidado en los evangelios, pero sin embargo él siguió adelante. ¿Qué si el apóstol Pablo en las primeras de cambio, en sus sufrimientos, él decide ya no más seguir adelante? Porque muy seguramente algunos pudieron haberle dicho: Pablo, estás fracasando en tu vida, porque antes de ser salvo él era un hombre importante en el gobierno, en la sociedad, un hombre sabio, rico, pero ahora es perseguido por predicar el evangelio. Cualquiera de sus antiguos amigos pudo haberle dicho: estás fallando, Saulo. Pero sin embargo él dice: todo lo que yo estoy dejando lo considero como basura por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos detiene muchas veces a volver a tomar una decisión para Dios? ¿Qué es lo que nos hace dejar esa decisión? Muchas veces es el fracaso, el temor al fracaso. Muchas veces vamos en esa decisión y fallamos y nos detenemos. Tenemos por qué detenernos. Sigue adelante, sigue intentando, porque el que comenzó la buena obra quiere terminarla, quiere perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Pero esto no es automático, tenemos que trabajar en ello. Tenemos que seguir siendo fieles a Dios. Tenemos que seguir tomando decisiones cada día para Dios. Tenemos que seguir haciendo su obra. Mientras tanto, Él seguirá trabajando en esa obra que ha empezado en nosotros. Vamos esta noche a cantar la alabanza de oración. Dios ha hablado en nuestros corazones. Hermano, vamos a abrir estos altares. Amén. ¿Quieres tomar decisiones para Dios? ¿Quieres darle gracias a Dios? Ven a aceptar. Amén. Y habla con Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar.
para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a alabar a Dios, vamos a dar un aplauso a Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, ayúdanos. Oh, que tu trabajo no se detenga en mi vida, en mi corazón y en mi mente, Señor. Porque tú has comenzado una obra en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos esta noche, Padre Celestial, a seguir provocando que tu obra no pare en nuestras vidas, Señor, a través de decisiones diarias constantes para ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Vamos a hacer una oración juntos esta noche. Oremos al Padre. Y diga conmigo estas palabras: Padre Celestial, en esta noche yo te doy gracias por el gran privilegio que tengo de ser hijo tuyo. Y ese privilegio de que tú iniciaste una obra en mi vida y que la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Señor, ayúdame a seguir intentándolo, a seguir tomando decisiones de calidad para ti, Señor. Yo sé, Señor, estoy consciente de que puedo fallar en mis decisiones, pero te ruego, Señor, que me ayudes a tener esa sensibilidad para no creer a la voz del diablo en mi mente, porque el fracaso ya no tendrá más efecto en mis pensamientos, en mi carácter, ni en mis decisiones. Seguiré intentándolo todos los días hasta que tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Alaba al Señor. Gracias, Señor. Nunca lo seremos. Nunca lo seremos. Ni como iglesia, ni en una manera individual. Somos seres humanos, ¿verdad? Porque es tan sencillo estar en las gradas, pero no es tan sencillo agarrar el toro por los cuernos, como dicen. Agarras el toro por los cuernos y no hayas qué hacer con él. Y te jala para un lado y para otro y quieres tomar una decisión y cómo le hago, y de repente cometemos un error y el que está en las gradas, claro, nos está criticando. Lo hubieras hecho así, lo hubieras hecho de esta manera. Dale por aquí, dale por allá. Ven y agarra el toro por los cuernos tú también. Yo prefiero estar allí en el ruedo, agarrándole los cuernos al toro y sin saber qué hacer. Prefiero estar ahí que estar en las gradas solo mirando. Amén. Sin hacer nada. Porque el toro a veces me va a correr. ¿Sí? Corro el riesgo de que eso suceda. Pero no me importa. No me importa. No quiero ser de esas personas que un día digan, si hubiera hecho esto, si hubiera dicho.
No quiero ser de esos. Quiero ser o decir palabras semejantes, más bien decir palabras semejantes a las del apóstol Pablo. He terminado la carrera. Amén. Hice todo lo que pude para Dios. No me detuve. Fallé muchas veces, pero aquí estoy. Aquí estoy al final del camino. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Cristo. Amén. Dar un aplauso al Señor. Voy a pasar Aleluya. Dios es bueno, Dios sabe lo que necesitamos. Amén. Y a seguir adelante, iglesia. Solamente un comentario en extensión a todo esto. Podemos ver quizá la vida de José, que era de fracaso, pero Dios lo llevó al éxito porque José siguió adelante. Amén. Abraham igual, 25 años esperando y siguió adelante. Sigamos adelante, iglesia. Amén. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero en Dios es éxito. Amén. Que nadie diga, no lo perseveraron. Que nadie diga, es que se dieron por vencidos. No, hermanos. Con estas palabras, con lo que Dios está haciendo en nosotros, sigamos adelante. Amén. En verdad es una bendición tener hombres de Dios, amén, y sobre todo el plan de Dios para este lugar. Amén. Y la fiesta continúa. Amén. La fiesta continúa. Vamos a despedirnos. Le voy a pedir a mi hermano Arturo Juárez que nos despida en oración. Señor, no tengamos temor al fracaso, Señor. Sigamos intentándolo, Señor, cada día más para fortalecernos en ti, Señor. Te pido que el fracaso sea un no siempre impedimento para cada uno de nosotros y para los que están viendo por internet, Señor. Te pido también que lleves con bien a mis hermanos a sus casas y los hagas en el